Buenas noches. Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar con nuestra videoconferencia referido al módulo de la semana número 9, funciones de texto, funciones matemáticas, funciones estadísticas en Excel, de nuestro curso Herramientas Informáticas. Bien, en esta sesión lo que se desea lograr es que el estudiante aplique las funciones de texto, funciones matemáticas, estadísticas en una hoja de cálculo de Excel, demostrando rapidez y sobre todo orden. Dentro de lo que es el contenido que vamos a trabajar, vamos a ver las funciones, las partes de una función, estructura o sintaxis de una función, principales funciones de Excel. Lo que vamos a ver son las funciones de texto, las funciones matemáticas, funciones estadísticas y las conclusiones. Bien, sin más que demorar, vamos a empezar entonces. Una función. ¿Qué viene a ser una función? Es una fórmula que está predefinida en Excel. O sea, vamos a ver de que, si bien es cierto, podemos hacer operaciones matemáticas en las cuales nosotros mismos podemos crear nuestras fórmulas, Excel también tiene una amplia gama de fórmulas que ya están predefinidas, almacenadas bajo un nombre. Por ello es que las conocemos como funciones. Nos dice opera con uno o más valores y devuelve un resultado que aparecerá directamente en la celda o será utilizado para calcular la fórmula que la contiene. ¿Para qué me sirve? Me permite realizar justamente operaciones matemáticas, lógicas, estadísticas, también de búsqueda, de una manera más rápida y eficaz. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de que vamos a trabajar con las funciones? Debemos tener en cuenta dos formas, ¿no? para poder generar estas funciones. Las podemos ingresar mediante escribiendo el nombre o a través de la ruta, fórmulas, insertar función, ¿no? Vamos a ver entonces esas dos opciones. La parte de una función. Primero vamos a encontrar qué es el nombre de la función. Como mencioné, Excel tiene una gama amplia de lo que son fórmulas, pero para poder identificarlas les pone nombre. Entonces, lo primero que encontramos en una función es el nombre, que está referido a la operación que va a realizar, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos: suma, contar, contar sí, max, y etcétera. O sea, hay varios. Después vamos a encontrar lo que se conoce como el argumento. Este argumento está dado entre paréntesis. ¿Y qué es lo que viene a estar en el paréntesis? Vamos a encontrar ahí, o vamos a posicionar la celda, o en todo caso las celdas, si es que son varias, sobre las que se va a considerar para realizar alguna operación. También hay que tener en cuenta que una misma función puede contener varios argumentos, dependiendo de su sintaxis. Este primero que estamos viendo, la primera opción, vendría a ser lo que se conoce como un rango de celdas. Ese también en algunas funciones nos va a permitir así considerar rangos de celdas o una sola celda. También hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando ven estos puntos, es que está diciendo desde C6, ¿no? Y los dos puntos significan hasta C14, que va a considerar ese rango de celdas para realizar la operación que está indicada en el nombre de la función. Algunas computadoras utilizan comas porque está establecido. Entonces el Excel funciona tranquilamente si ponemos comas. Pero si por A o B nosotros ponemos coma y nos saliera un mensaje, porque eso sí no va a pasar, no nos va a dejar generar la función, tendremos que ver la opción de que de repente no es con coma, no está establecido con coma, sino con punto y coma. Entonces,
Esa sería una de las primeras indicaciones que hay que tener en cuenta cuando trabajamos varios argumentos. Pero ahí vamos a ver que cuando estamos digitando la función, nos sale un pequeño menú, ¿no?, de ayuda y nos va indicando paso a paso qué es lo que debemos ingresar. Y ahí nos vamos a dar cuenta entonces si es coma o punto y coma. Bien, el argumento dice que está separado por comas o puntos y comas. Esto depende de la configuración de la computadora. Estructura o sintaxis de una función. Cada función es sintaxis, no todas tienen la misma estructura, un orden específico que debe seguirse para obtener el resultado correcto. Así es, como mencioné, mientras vamos ingresando los argumentos de una función, nos va a aparecer una pequeña ayuda, el cual nos va a ir guiando en qué estructura estamos, ¿no?, que estamos colocando. Tomar en cuenta lo siguiente: siempre debe iniciar con el signo igual. Así es. Excel es una hoja de cálculo, si bien es cierto, pero también podemos ingresar texto. Entonces, para que Excel reconozca que lo que estamos ingresando es una función o es una operación que tiene que hacer algo específico, entonces las operaciones o las funciones Excel las reconoce siempre y cuando empecemos colocando el signo igual. Luego del signo igual colocamos el nombre de la función. Después, dependiendo de la función que estemos empleando, vamos a insertar los argumentos. Y esos argumentos siempre deben ir entre paréntesis. Cuando sean rangos, deben aparecer en 2 puntos, ¿no?, como ya le mencioné en la diapositiva anterior. Hay que separarlos por coma o punto y coma, ¿no?, de acuerdo a la configuración que tenga la computadora. Bien, aquí a la derecha tienen ustedes un ejemplo acerca de lo que es la estructura de una función. En este caso estamos viendo a la función contar. Entonces aquí tenemos el signo igual, contar, que sería el nombre de la función, y el argumento que está entre paréntesis, observen. Entonces, ¿qué es lo que nos indica esta función? Va a contar, me imagino que lo que tenga en la celda, desde la celda C6 hasta la celda C14, también este otro rango de la celda C19 hasta la celda C23, y también lo que contenga esta celda. Entonces, eso es lo que se va a dedicar a contar. Veamos algo más. Esas son algunas de las funciones principales que contiene Excel. En lo que son las funciones de texto, que si bien es cierto, Excel nos permite hacer operaciones matemáticas, con texto lo que nos permite hacer es organizarlo mediante estas funciones. Organizar, extraer, encontrar algunos textos. Entonces aquí tenemos la función izquierda, derecha, extraer, encontrar, largo, texto, el mismo texto, reemplazar y concatenar. Dentro de lo que son las funciones matemáticas, vamos a encontrar dentro de lo que son las principales, porque hay muchas más, la función entero, potencia, raíz, la función redondear, sumar sí. O sea, este sumar es una función que suma varias celdas, pero con una condición. La función sumar sí conjunto también suma varias celdas, pero a diferencia de la anterior, al que me dice conjunto, entonces esta es la que vamos a emplear cuando tengamos, por decir, 2 condiciones a más. En la primera, el sumar sí, solamente la empleamos cuando tenemos una condición. Si tuviéramos más condiciones, el sumar sí conjunto. Después tenemos la función producto y la función división. Dentro de lo que son las funciones estadísticas, vamos a encontrar la función max, la función promedio sí, contar sí conjunto, que es muy similar a las anteriores, contar sí con un solo criterio, mientras que contar sí conjunto si tuviéramos varios criterios a considerar para que pueda contar. También tenemos la función promedio, la función sumar sí, etc. Hay varias. Bien, ahora tenemos las funciones lógicas.
Dentro de lo que son las funciones lógicas vamos a encontrar la función y, la función o, la función si y la función si anidada. Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Después tenemos la función de búsqueda. Esta función de búsqueda trabaja con lo que son las bases de datos. Entonces tenemos la función buscar B y la función buscar H. ¿Ya? Entonces también tenemos una sesión preparada para lo que es trabajo con base de datos y una sesión para lo que son las funciones lógicas. Bien. Dentro de lo que son las funciones de texto vamos a ver una pequeña descripción de las principales. Tenemos la función concatenar. Dice une varios elementos de texto. Une, junta, reúne, ¿no? Como le quieran mencionar, no va a sumar textos, solamente los va a reunir en uno solo. Y vamos a ver el ejemplo. La función derecha dice, devuelve el número especificado de caracteres al fin de una cadena de texto. Al final, hacia el final es justamente la derecha. La función extrae, devuelve caracteres, o sea, en medio de una cadena de texto. Para ello debemos indicar una posición inicial y también debemos indicarle cuántos números queremos que extraiga. La función izquierda devuelve el número especificado de caracteres, pero en este caso es muy parecida a la de la derecha, sino que en este caso de principio, o sea, desde la izquierda de una cadena de texto. La función mayús-c al texto lo que hace es ponerlo en mayúscula. Y la función minus-c al texto lo convierte en minúscula. La función non propio lo que hace es al texto que tengamos lo va a poner en mayúsculas y minúsculas según corresponda, ¿no? O sea, como es un nombre propio, sabemos por regla general de que los nombres propios, el primer texto, la primera letra va en mayúscula y el resto en minúsculas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el nombre propio. Bien. Dentro de lo que tenemos las funciones matemáticas, tenemos la función ln, el cual nos va a devolver el logaritmo natural de un número. Lo ponemos entre paréntesis al número y nos devuelve su logaritmo. La función log, el cual nos devuelve el logaritmo de un número en una base que debemos especificar. La función log10 devuelve el logaritmo de un número pero que se encuentre en base 10. Potencia, lo que va a hacer es dar resultado de elevar un número a una potencia indicada. La función producto es la multiplicación, ¿no? Nos va a permitir hacer multiplicación de dos números o números que se encuentren en algunas celdas. La función raíz nos va a proporcionar la raíz cuadrada de algún número. La función redondear lo que hace es, teniendo decimales, podemos especificarle si queremos que nos presente el número con un decimal, dos decimales. Teniendo en cuenta, esta función trabaja con la regla de redondeo, ¿no? De 5 a más, redondea al inmediato superior. La función subtotales nos trabaja subtotales de una lista o una base de datos. La función suma, dentro de lo que es las celdas que contengan datos numéricos, nos va a dar la sumatoria de esos datos. La función sumar sí va a sumar las celdas al igual que la anterior, que la función suma, pero lo que hace es sumar ciertas celdas, o sea, ciertas celdas que cumplan un criterio o que cumplan una condición. La función sumar sí conjunto, parecida a la sumar sí, también va a sumar un conjunto de celdas que contengan un criterio, dos criterios, tres criterios. O sea, si tenemos un solo criterio, la función sumar a más criterios, ahí nos ayuda mucho mejor la función sumar sí conjunto. Después tenemos la función truncar. Esta función truncar dice, convierte un número decimal a un número entero al quitar la parte decimal
o de una fracción. ¿Ya? Dentro de las funciones estadísticas tenemos la función contar, el cual nos permite contar un número de celdas bajo un rango que contengan número. La función contar punto blanco, está el punto para que ustedes lo observen, ¿ya? Contar punto blanco, lo que va a hacer es contar el número de celdas que se encuentren en blanco, o sea que no tengan nada, dentro de un rango especificado. La función contar punto sí, ¿ya? Sí, o sea, si acá teníamos que es la función contar que iba a contar dentro de un rango de celdas, la función contar sí también se va a dedicar a contar las celdas en un rango, pero bajo una condición. Y la función contar punto sí punto conjunto también cuenta las celdas que estén dentro de un rango, pero que cumplan dos condiciones a más. La función contará va a contar el número de celdas no vacías dentro de un rango. O sea, si bien es cierto, tenemos la función contar blanco, esto cuenta lo que están en blanco, que no tengan nada. Pero la función contará, o sea, no necesariamente va a haber un número, puede haber un texto, puede haber un carácter. Entonces, esta función contará nos ayuda a justamente contar celdas que no estén vacías. La función max lo que va a hacer es dentro de un rango de celdas que contengan datos numéricos, nos va a mostrar el mayor valor de todos ellos. Omite los valores lógicos y los textos. La función min es lo contrario de la función max. La función min lo que va a hacer es devolvernos el valor mínimo de unos datos que se encuentran en un rango de celda. También omite los valores lógicos y los valores de texto. La función promedio lo que hace es calcular el promedio, o también llamado media aritmética, de un rango de celdas, los cuales pueden ser números o pueden ser nombres, matrices o referencias que contengan números. La función promedio.sí va a buscar el promedio, se va a calcular un promedio de las celdas que cumplan un criterio o una condición. Y la función promedio.sí punto conjunto lo que hace es calcular el promedio de las celdas que cumplan ya un conjunto de condiciones, ¿no? O sea, estábamos hablando de cuando tuviéramos dos condiciones o criterios a más. Bien, entonces estas son las principales funciones las cuales vamos a trabajar en este momento. Vamos entonces a irnos a nuestra hoja de Excel para poder desarrollar algunos ejemplos. Bien, vamos entonces aquí en la parte superior yo tengo mi hoja de Excel. Aquí, primero vamos a ver lo que son las funciones de texto. Este ejemplo es muy parecido al que ustedes van a tener que trabajar o presentar como tarea. Entonces, por favor, estén muy atentos a cómo desarrollamos esta actividad. Primero, en estas celdas, ¿no?, nos piden colocar nuestros datos. ¿Está bien? Entonces vamos a poner un número de DNI. En total son 8 dígitos. Ahí los tenemos, 2, 4, 6, 8. Después nuestro apellido. Después tenemos nuestro nombre. Y el distrito de nacimiento, en mi caso, Lima. Bien.
Veamos en la parte inferior, acá nos dice, ¿no? Considerando los datos de arriba, aplica una función que muestre los apellidos en minúscula. Entonces, mi apellido quiere en minúscula. Le ponemos entonces igual, que vamos a hacer o a trabajar una función, y la función la cual nos devuelve en minúscula el texto es la función min, ¿verdad? Ahí está, min. Y ustedes, como ustedes estarán observando, ¿no? Como les mencioné, aquí a la derecha aparece un pequeño menú, una pequeña descripción, donde dice devuelve el valor mínimo de una lista de valores, omite los valores lógicos y textos. Entonces, aquí tenemos ya la descripción, ¿no? Por si tenemos alguna duda, esa es la que necesitamos. Hacemos doble clic y aparece aquí, acá está, ¿no? En línea, y que ya allá aparece el paréntesis. Entonces nos dice número. Ay, perdón, era minus. Sí, porque no estamos devolviendo el valor mínimo, sino el menor. Minus C, perdón, ya está, minus C. Lo que necesitamos hacer es convierte todas las letras de una cadena de texto en minúscula. Sí, van a disculpar, me confundí. Entonces, minus, doble clic, y nos pide el texto al cual queremos pasar a minúscula. Entonces, como en este caso nos dice apellidos, ahí está, la celda referido a B5, ¿no? Es esa celda, la celda B5. Termino cerrando el paréntesis, y como ya les había hablado en el video anterior, no hagan clic fuera, porque si no va a saltar, no nos va a considerar esa celda. Entonces apretamos enter y ya está, observen. El apellido que yo había puesto en mayúscula, ahora está en minúscula, ¿no? Con nuestra función minus C. Bien, vamos al siguiente. Aplica una función que muestre en nombre propio los nombres. En nombre propio, o sea, mis nombres, en nombre propio. ¿Se acuerdan la característica de nombre propio? Los nombres propios primero va en mayúscula y el resto de texto es en minúscula, ¿no? Entonces apretamos otra vez igual y era nom, ¿no? Aquí hacia abajo, ni bien escribo no, aquí aparecen todos los que empiezan con no y aquí se encuentra. Bajo con mis flechitas. Entonces, si tuviera alguna duda, aquí leo, ¿no? Convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas según corresponda. La primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás letras en minúscula. Entonces, doble clic, nos pide el texto, el nombre propio, que es el nombre de la función, y en el paréntesis debemos colocar el texto. Como en este caso estamos trabajando con las referencias, vamos a poner donde se encuentra el nombre, que es en B6. ¿Puedo escribirlo? B6, ¿no? O también haciendo clic encima de la celda. Bien, lo siguiente es cerrar el paréntesis y darle enter. Ahí está. Observemos, entonces aquí en la parte superior donde están los datos, mi nombre estaba en mayúscula y ahora apareció en nombre propio, ¿no? La primera en mayúscula y la otra en minúsculas. Igual mi segundo nombre. El primer, de mi segundo nombre, la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Bien, ahora vamos por aquí. Dice, aplica varias funciones para crear un código con las 3 últimas letras del apellido paterno. Entonces, aquí observemos. 3 últimas letras del apellido paterno. Los 2 primeros dígitos de DNI. También hay que poner un guión y las 2 últimas letras del distrito de nacimiento. Entonces, aquí vamos a hacer una combinación, ¿no?, con estos datos anteriores. Entonces, para poder justamente combinar varios textos, vamos a utilizar una función de texto
llamada concatenar. Entonces ponemos qué es lo que nos va a permitir agrupar. Ahí está. Concatena una lista o rango de cadenas de texto. Esta es la de abajo. Une varios elementos de texto en uno solo. Ya está. Concatenar, doble clic. Y nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que quieres que junte? Entonces nos tenemos aquí en la información texto 1, texto 2, texto 3 y todos los textos que queramos colocar. Ahora observen que después de texto 1 hay un punto y coma. Quiere decir que cuando yo utilice varios elementos, debo considerar separarlos por punto y coma y no por coma. Bien, entonces voy a concatenar. ¿Qué es lo que voy a concatenar? Si fuera para unir las palabras, solamente seleccionaría las celdas. O sea, Valdeón con Eliana con Lima, ya, selecciono solo las celdas. Y separados por punto y coma. Pero acá hay una especificación. Me pide las 3 últimas letras de mi apellido paterno. Las 3 últimas, o sea, no es todo. Entonces, tengo que indicar que solo sean las 3 últimas. Y para indicarle que sean las 3 últimas, entonces vamos a trabajar dentro de la función concatenar con otra función más. También vimos, ¿no?, en la descripción de que hay una función que me permite extraer, ¿no? Así decía, extrae o devuelve los caracteres indicados de un texto. Como quiero los 3 últimos, los que se encuentran a la derecha, entonces necesito la función derecha. Devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto. Entonces le hago doble clic y ahí me dice, ¿no? Sale la sintaxis derecha, que está el nombre de la función, aparece el paréntesis y me dice, ingresa el texto. El texto va a ser de aquella palabra a la cual yo voy a extraer. ¿De dónde voy a extraer? Voy a extraer de esta celda. No escribo el nombre. ¿Por qué? Porque si cambio el apellido, esto me sirve para cualquier cambio que yo haga. Entonces, no debería colocar la palabra, sino la celda. Por lo tanto, aquí hago un clic de esta celda B5. Ya está. Ese va a ser el texto que contiene la celda B5, punto y coma. Observen cómo se han creado ahora número. ¿Cuántos caracteres, no? Porque eso va a sacar, va a extraer. ¿Cuántos? Acá me dice 3. Entonces ponemos 3. Terminé con la función derecha. O sea, porque la función derecha solo tiene 2 argumentos. El texto y la cantidad. Ya está. Acá está mi texto. Aquí está la cantidad que quiero que extraiga. Cierro el paréntesis. Y terminado dentro de lo que es la función concatenar con nuestro primer texto. O sea, estamos trabajando concatenar y dentro de concatenar estamos seleccionando de acuerdo a lo que nos están pidiendo, ¿no?, las partes. Nuestro siguiente texto que también nos dice los 2 primeros dígitos del DNI. Entonces, como quiero que lo una porque va a formarse un código, pongo punto y coma para indicar cuál es el segundo texto. Saben que se puso ya oscurito, ¿no? Ya terminé con el primer texto, ahora vamos al segundo texto. El segundo texto que quiero que se una al primero me pide los 2 primeros dígitos del DNI. Mi DNI está acá, me pide los 2 primeros. Entonces ahí tengo la otra función que me devuelve caracteres de la parte izquierda. Por lo tanto, es mi función izquierda. Devuelve el número especificado de caracteres al principio. Ya está. Hago doble clic y al igual que en la función derecha tengo que especificar, ¿no?, ¿de qué texto quiero que extraiga? El DNI. ¿Cuántos quiero que extraiga? De acuerdo a lo que me solicitan, son 2. Terminé con la función izquierda que solo tiene 2 argumentos y cierro paréntesis.
Sigo avanzando. Me dicen, un guión. Quiere que este código que estoy generando tenga un guión. Entonces, punto y coma, porque es otro texto. El guión que si yo lo pongo así, voy a tener un problema porque es un carácter. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para que también agrupe caracteres? Eso no se encuentra en ninguna de las celdas. Lo ponemos ahí. ¿Está bien? Entonces, vamos a utilizar las comillas que nos van a permitir unir lo que son caracteres. Otra vez, punto y coma, porque todavía no hemos acabado. Nos faltaría la última parte. Ya tenemos entonces un guión y dice, y las dos últimas letras del distrito de nacimiento. Dos últimas letras. Se supone que es MA y MA se encuentra a la derecha. Entonces utilizamos nuestra función derecha. ¿Derecha de quién? Del texto. ¿Quién es ese texto? El que se encuentra en B7. ¿Cuántos caracteres vamos a escoger? Vamos a separar. Nos dice 2. Entonces pongo 2. Cierro el paréntesis de derecha. Ojo, no he acabado, todavía no apreté en Enter. ¿Por qué? Porque he cerrado el paréntesis de derecha. He cerrado aquí el paréntesis de izquierda. El paréntesis de esta otra derecha. Pero observen que concatenar tiene un paréntesis que involucra a todos estos. Así que también debemos cerrar ese paréntesis. Muy bien, ya tenemos entonces la función. Vamos a darle Enter y ver cómo queda. Bien, ahora verifiquemos que esté de acuerdo a lo que nos han pedido. Las tres últimas letras del apellido paterno. Mis tres últimas letras van a ser E-O-N. Ahí está, E-O-N. Los dos primeros dígitos de mi DNI. Los dos primeros dígitos del DNI, 54. Ahí está, 54. También me pide un guión. Ahí está el guión. Y luego dice las dos últimas letras del distrito de nacimiento. Está MA, las dos últimas letras. ¿Cómo funciona esto? Observen. Vamos a cambiar por decir el distrito. Vamos a ponerle ahora un distrito Los Olivos. Todavía no cambia porque todavía estoy editando, no aprieto Enter. Una vez que apriete Enter, vamos a ver el código cómo queda. Como dice los dos últimos, ahí está, los dos últimos. ¿Ven? Si por AB cambiara, ¿no? Estos últimos dígitos, porque si le pongo 23, al apretar Enter, también cambió, observen, 23, ¿no? Por eso es que en las funciones, preferentemente trabajar con el nombre de la celda, para así cuando hagamos algún cambio en las celdas mismas, automáticamente también se realiza el cambio en la función. Si nosotros trabajamos con los nombres, entonces ya va a trabajar, va a mostrarnos lo que queremos, pero tendríamos que estar haciendo el cambio cada rato en cada función, ¿no? Y esa no es la idea. La idea es trabajar con referencias. O sea, esta función, que tiene a su vez funciones dentro de ellas, entonces la derecha tiene una referencia que es la celda B5, ¿está? Izquierda tiene una referencia que es la celda B4, y esta otra función de derecha tiene su referencia que es la celda B7. Entonces, esa es una mejor forma de aprovechar las funciones que tiene Excel. Bien, esto sería entonces lo que son las funciones de texto. Vamos a trabajar ahora lo que son las funciones estadísticas, matemáticas y estadísticas. Damos un clic. Tengo preparado entonces este libro
en el cual ya tenemos los datos listos y una serie de preguntas que vamos a contestar aplicando nuestras funciones. Entonces, vamos a empezar con este de acá. Me dice, ¿cuál es la venta más alta? Tenemos nuestra tabla acá a la izquierda, donde tenemos sede. Las sedes están los distritos. Tenemos al comprador. En este caso, perdón, acá no es comprado, me hablan acerca de vendedor. Ya tenemos acá entonces los vendedores. Tenemos qué productos se vendieron. Tenemos la cantidad de esos productos que se han vendido y el total de las ventas realizadas. ¿Ya? Entonces, en base a esta tablita es que vamos a contestar todas estas preguntas. Bien, vamos a empezar entonces. ¿Cuál es la venta más alta? Nuestra columna de ventas es esta. Que si bien es cierto, ¿no? Podría estar yo analizando uno por uno y saco cuál es la más alta. Excel tiene una función que me permite justamente identificar de forma rápida por si es que también los datos se llegan a cambiar. Entonces, más rápido trabajo con lo que es la función, porque acuérdense que la función se va a actualizar cuando se hagan los cambios. La función que me va a devolver la venta más alta es la función max, ¿no? Entonces empezamos con lo que es igual, porque es una función, ingresar en esa celda y escribimos max, ahí está. Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite valores lógicos y el texto. Hacemos doble clic, aparece el paréntesis y nos dice, ¿no? Número 1, número 2, o sea, ¿cuáles son las celdas que quiere que analice para que devuelva el valor más alto? En este caso, yo puedo poner, pues, esta celda, después, ¿no? Observen que acá me aparece punto y coma, la siguiente celda, pero es mucho trabajo estar haciéndolo, ¿no? Así uno por uno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos utilizar, como ya les mencioné anteriormente, un rango de celdas. ¿Cómo ingreso el rango de celdas? Sencillo. Hago clic en la primera celda sin soltar mi mouse. Me voy hasta la última. Una vez que ya seleccioné el rango, aquí aparece desde E7 hasta E20. Aquí está. E7. Y la última celda de este rango es E, siendo la misma columna, 20. Eso es lo que indica este rango. Ya indiqué en qué celdas quiero que me devuelva el más alto valor. Cierro mi paréntesis. Ya no tengo nada más que poner. Y aprieto Enter. Ya está. Entonces el valor más alto que me está mostrando es 687. Que justamente es dentro de este rango de celdas. Es el de acá. Es el más alto de todos. Bien. Ahora me dice en la siguiente pregunta, ¿cuál es la cantidad más baja? Ya no voy a trabajar con lo que son ventas, sino voy a trabajar con cantidades, ¿ya? Y me piden la más baja. También tenemos una función porque este sería un valor menor, ¿no? Entonces, apretamos aquí igual y utilizamos la función que nos devuelve el valor menor, que sería la función min. Hago doble clic. Y también, al igual que en ventas, me están pidiendo pues bajo qué celda quiere que analice para devolverme el valor más bajo. También no lo ingreso uno por uno porque me demoro más, entonces trabajo con, aquí, trabajo con el rango. Hago un clic en el primero y arrastro hacia abajo. Ya está indicado el rango de celdas. Cierro paréntesis y apretamos Enter. Ya está. La cantidad más baja me dice que es 15. A ver si analizamos para ir comprobando. Bueno, acá yo tengo un 16. 16 y aquí está. Así es. La cantidad más baja es 15. Vamos con la siguiente. En este caso me dice cuál es el promedio de la cantidad. Todas estas cantidades quiere que calculemos el promedio. Muy bien.
tenemos una función, la cual nos calcula el promedio, ¿verdad? Entonces, otra vez, igual, y escribo prom, y no aparece prom, ya está, promedio. No trabajo promedio así porque no es un criterio, no hay ningún criterio, no están dando ninguna condición, ni si conjunto, solamente nos piden el promedio. Entonces, en promedio, doble clic, y me dice, pues no, el número 1, número 2, ¿de qué celdas quieres que calcule el promedio? Entonces también como es unas celdas que están continuas, entonces selecciono, cierro mi paréntesis y aprieto Enter. Ya está. El promedio entonces de la cantidad es 24,78,57,40,14,29. Como que está un poquito largo con la parte decimal, ¿no? Lo que podemos hacer es que no queremos visualizar ese promedio con tantos decimales y queremos un promedio, como ya que estamos hablando de cantidades, un promedio entero. Entonces, a este promedio le vamos a decir que lo redondee. O sea, no quiero que aparezca decimales. ¿Está bien? Pero aquí hay que tener en cuenta, yo quiero que redondee el promedio. Por lo tanto, igual que en el caso anterior, ¿no? Concatenar con derecha e izquierda. Entonces, yo no quiero que el redondeo esté dentro del promedio, sino que el redondeo sea del promedio. Por lo tanto, aquí observen, después del igual, ponemos la función de redondear. Redondear impar a números impares a par. No, yo quiero esta. Quiero que redondee. Entonces pongo doble clic. Está. Y observen que también me aparece su argumento. Redondear. El número. El número va a ser el promedio. Entonces, ahí está. El promedio lo va a redondear. Punto y coma. Ahora dice número. ¿A cuántos decimales? Te dice, ¿no? ¿Cuántos decimales quieres que lo redondee? En nuestro ejercicio, nuestro ejemplo, hace un momento, ¿no? Nos salieron como 6 decimales. Pero como son cantidades, como menciono, las cantidades pues no pueden estar en decimales. Entonces le podemos poner que sea a 0 decimales. Lo redondea a 0 decimales. Cierro la función redondear, su paréntesis, y apretamos Enter. Y está. Me salieron 25. ¿Por qué? Porque era 24,7, algo por ahí. Entonces 7 mayor que 5, así que redondea al inmediato superior. Así que a 24 le aumento uno más. ¿Bien? Lo podemos comprobar así. Está, 24,7. Entonces, redondeado, 25. Ahora aquí nos dice, ¿cuál es el promedio de ventas de la C de comas? Observemos, no nos pide solo el promedio, sino nos dice que sea de el distrito de comas o de la sede de comas, el promedio de ventas. O sea, ahí eso se conoce como un criterio, una condición. Vamos a calcular el promedio, pero de las ventas que se hayan realizado en la sede de comas. Entonces, tenemos igual promedio, ¿no? Pero ahora hay que considerar que como tenemos una condición, vamos a utilizar lo que es promedio sí, promedio punto sí. Que hay que considerar, después qué criterio y el rango que vamos a calcular promedio. A ver, tenemos dos rangos. Uno que dice solo rango, después dice criterio y después rango promedio. Este rango está referido justamente al criterio, bajo qué criterio, ¿no? Entonces, el criterio es que sea de comas. Por lo tanto, este primer rango voy a emplear todas las celdas que me diga sede. No voy a uno por uno, no, sino todas. Ese es el rango. Punto y coma. Criterio. El criterio es que sea comas. Hay que tener en cuenta, ¿ya? Eso es como es una cadena de texto, lo tenemos que poner entre comillas. Ahora, ¿qué
pasa si yo escribo de esta forma? Así, ¿no? Lo pongo entre comillas. Vamos a observar qué sucede. Ya estoy poniendo comas en minúscula, porque comas, comas, para mí es lo mismo. Pongo punto y coma, y nos dice el rango que quiere que calcule el medio. Vamos a calcular el promedio de las ventas. Aquí están mis ventas. Ya está. Cierro el paréntesis del promedio punto sí y aprieto Enter. Me sale 366.4. O sea, ese es el promedio. ¿De qué? De acá, de esta celda, ¿no? Vamos a ver qué pasa si yo lo cambio y en lugar de que esté con la minúscula, le pongo la mayúscula. Porque dentro del texto, ¿no? Es con mayúscula. Y me sale lo mismo. Para este caso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado que Excel sí me reconoce el texto, sea con mayúscula o sea con minúscula, ¿no? Me está reconociendo. Ustedes cuando trabajen, verifiquen que haga verificación. Si por obvio ustedes consideran que no les está saliendo el resultado esperado, es porque no estamos colocando el texto tal cual debemos buscar, ¿no? Aquí el texto estoy diciendo que consideres que dice comas con C mayúscula, pero también me sale si fuera una C minúscula. ¿Por qué? Porque es la versión del Excel. Si a ustedes les sale 0 o no les sale el valor esperado, es muy probable que, de acuerdo a la versión, no les está reconociendo el texto. Bien, el siguiente nos dice, ¿cuántos productos tienen una venta menor a 300 unidades? ¿Cuántos? Si me habla de cuántos, entonces me están pidiendo que cuente, ¿no? Vamos a contar, pero no solamente se trata de contar, sino vamos a contar bajo un criterio, una condición. ¿Cuál es el criterio? Que la venta sea menor que 300, ¿ya? La venta sea menor a 300. Entonces, vamos a emplear nuestra función, para este caso, contar, sí. De acuerdo a esta función, a nuestra ayuda, dice, cuenta las celdas del rango que coincidan con la condición dada. Nos dice contar, punto sí. ¿Qué vamos a contar? Nos pide el rango. O sea, cuáles son las celdas que va a considerar para hacer el conteo. En este caso, como nos hablan las ventas, aquí, vamos a hacer las ventas, punto y coma, el criterio. Nuestro criterio es que sea menor, ¿no? Que sean menores a 300. Cerramos paréntesis, nunca se olviden del paréntesis, y apretamos Enter. Veamos qué sucede. Me sale un error. Excel, cuando yo introduzco una fórmula o una función, ¿no? Debemos tener en cuenta de que debería estar bien elaborado para que Excel no tenga ningún problema y nos pueda botar el resultado. En este caso me sale error porque dice, no hay problema con esta fórmula, hay un problema. No intenta introducir una fórmula. Entonces, ¿cuál es el posible error? El posible error que en el criterio, ¿ya? Ese es el criterio que va a considerar. Debemos ponerlo entre comillas. Está. Otra vez apretamos Enter y ahora sí salió. ¿Ya? Entonces, en la función contar sí, el criterio, la condición, debe ir entre comillas. Muy bien, en este caso nos dice las ventas menores a 300 son 7. Entonces sería cuestión de ubicarlas, contarlas y vamos a ver que sí, son 7. Tenemos aquí la otra pregunta que nos dice, ¿cuántos suman las ventas menores
a 300. ¿Cuántos suman? Sí, vamos a hacer una sumatoria. Hay una condición, que sean menores a 300. Entonces, igual, como nos habla de sumar acá, decía cuántos, entonces era contar, pero acá no dice suma. Entonces, utilizamos la función suma, pero no la función suma en sí, porque hay una condición. Entonces, la función sumar sí, esa es la que nos va a ayudar. Ahora nos dice, ¿no? Sumar sí. ¿Sumar qué? Sumar el rango. Miren, este es, ¿no?, algo parecido al anterior. Suma el rango, criterio y rango a sumar. Entonces, vamos a ubicar primero el rango que va a estar ligado al criterio. ¿Cuál va a ser el rango? Dice, menores a 30. ¿Qué? Ventas. Entonces, nuestro rango va a ser ventas. ¿Cuál es el criterio? El criterio es que sea menor a 300. Ya está. Y ahora nos dice, ¿no? ¿Cuál es el rango que va a sumar? O sea, este es el rango para el criterio y ahora el rango que va a sumar. Y es exactamente la misma. Cierro mi paréntesis, aprieto Enter y otra vez. ¿Qué me faltó? Las comillas. Observen que ahí el cursor aparece justo donde me dice, ¿no? Mira, acá estás equivocando. Entonces, no se olviden, por favor, las comillas. Si me sale ese error, lo más probable es que sea por comillas. Apretamos Enter. Ya está. Ahora sí me salió. ¿Cuánto suman las ventas menores a 300? Entonces, todas las que sean menores a 300, Excel lo que está haciendo es sumarlas. Ya está. Y suma 1718. Ahora por acá. ¿Cuál es el promedio de la cantidad de cereales de la sede de Independencia? Ajá. Dice, ¿cuál es el promedio? Vamos a calcular un promedio. ¿De qué? Calcular el promedio de los cereales. O sea, hay que calcular un promedio de la columna cantidad, pero que sean de cereales. Esa es la primera condición. Después nos dicen que sea también de la sede de Independencia. Entonces tenemos dos criterios. Un promedio bajo dos criterios. Entonces ahí ya mencionamos, ¿no? Tenemos una función que nos ayuda a justamente establecer quién va a ser la función promedio, pero la función promedio sí conjunto. Está. Doble clic. ¿Por qué? Porque esto nos permite poner varios criterios. Entonces veamos, acá me dice, ¿no? Y lo que sí, por favor, tengan mucho cuidado, que aquí el orden de los argumentos cambia. Así que siempre estén atentos a la ayuda que aparece en la parte inferior. Entonces acá miren, lo primero que me pide es el rango promedio, o sea, el rango al cual le va a calcular el promedio. Y le iba a calcular el promedio a lo que es la cantidad. Entonces, primero vamos a poner a quién le va a calcular el promedio. Punto y coma. Ahora dice rango bajo primer criterio. El rango bajo primer criterio. Cereales, ¿no? O sea, vamos a trabajar con la columna producto. Esta columna. Punto y coma. ¿Cuál es ese criterio? Dice, ¿no? En esa columna, ¿qué es lo que deseas? Allá deseo que solamente saque el promedio lo que sean cereales. Y entonces el criterio va a ser cereales. Pero ya no me olvido. Ahora mis comillas, ¿no? Y pongo cereales. Cereales, ya está. Ya ese es mi criterio. Va a calcular el promedio considerando que de esta columna coincida con cereales. Pero ahí no acaba. Sigo. Me falta. Ahora bajo el segundo criterio. Primero, rango criterio. Rango criterio es que sea de la sede de dependencia. Entonces buscamos la columna de sedes. Aquí está todo esto. Punto y coma. Y el siguiente criterio es que sea de independencia. Entonces, también lo ponemos entre comillas. Ya está.
Entonces tenemos el rango, lo que está de azul es a quién le va a calcular el promedio. Lo que está de rojo es la primera columna que cumpla, ¿qué condición? Que sea cereales. Lo que está de morado es para la segunda condición. Este es el rango que cumpla, ¿qué condición? Que sea de independencia. Terminé aquí con mis comillas, cierro paréntesis, no se olviden del paréntesis, y apretamos Enter. Ya está. 16 dice que es el promedio. Entonces aquí tenemos, ¿no? De lo que son cereales, tengo cereal 1 y estos dos últimos. Pero estos tres, no solamente que va a calcular el promedio de estos tres, sino que la condición es que sea cereal de la serie independencia. Entonces, este es de la serie independencia, pero estos dos no son de independencia, son de comas. Así que el único promedio que puede calcular es de este mismo, 16. Por este lado nos dice cuántos suman las ventas menores a 500 de la sede San Martín. Otra vez tenemos doble condición, pero en este caso ya no nos piden el promedio, sino una sumatoria, suma de ventas. ¿Y cuál es la condición? Que sean menores a 500 y que sean de la sede de San Martín. Entonces, como son dos condiciones, sabemos que debemos trabajar con la función suma, pero la función que nos permita emplear más de dos a más criterios, ¿no? En este caso sería la función sumar punto sí punto conjunto. Igual, ¿no? Primero nos dice el rango de lo que va a sumar. Nos piden ventas. Entonces aquí. Punto y coma, es el rango que va a sumar. Ahora vamos bajo el primer criterio. Ventas menores a 500. ¿Ya? Entonces el rango que tiene que cumplir el criterio son las mismas ventas. No hay problema, lo vuelvo a seleccionar. ¿Qué tiene que pasar con esas ventas? Deben ser menores a 500, ¿no? Entonces, comillas, menores a 500. Cierro comillas, punto y coma. Ahora vamos con el segundo criterio. El segundo criterio nos dice que sea de la sede de San Martín. Entonces debemos seleccionar la columna de sedes. Está. Sedes, ese va a ser el rango. Y comillas de San Martín. SMP. Cierro comillas, cierro paréntesis y aprieto Enter. Ya está. Entonces, está sumando las ventas que sean menores a 500 y que sean de la sede de San Martín. A ver, en la sede de San Martín tengo este valor, es menor a 500. Tengo este otro valor de San Martín, también es menor a 500. Y este otro de la sede de San Martín, que también es menor a 500. Entonces quiere decir que está sumando las tres, ¿no? Por eso es que le da 851. Bien, continuamos. Ahora vamos a trabajar la siguiente pregunta que nos dice, ¿cuánto es la cantidad realizada por el vendedor Paul? ¿Cuánto es la cantidad realizada por el vendedor Paul? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Vamos a contar las cantidades que ha hecho, pero en este caso considerando que sean las ventas solo de Paul. Entonces, aquí tenemos una función para contar bajo un criterio, ¿no? Apretamos igual y la función va a ser contar punto sí. El rango que vamos a contar nos dice cantidades. Va a ser cantidades, punto y coma, ¿no? Y el criterio es en esta, aquí,
¿no? El rango. Ya, entonces vamos a contar. Aquí es, ¿no? Así, hay que tener en cuenta que vamos aquí, contaríamos siempre y cuando la condición esté dentro de esta columna. Entonces, no estamos considerando esta columna porque nos pide, ¿no? Otra más. Entonces, aquí vamos a considerar la otra opción de contar. Contar sí conjunto. Así es. ¿Por qué? Porque el criterio no está dentro de esta misma columna, sino que está fuera. Entonces, tenemos que utilizar la función contar sí conjunto. Entonces, el rango del criterio. Criterio 1, ¿no? A ver, acá dice, ¿cuánto es la cantidad realizada? Ya, ¿cuánto es la cantidad? No va a contar, porque no nos va. ¿Cuánto es? Es el total, perdón. Entonces es la suma. Suma. Sí, es la sumatoria. Entonces aquí hay que ver, ¿no? Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Ya, sí, sumar sí. Sumar. ¿Qué va a sumar? Entonces el rango. Vamos a buscar suma de acuerdo al vendedor. Sí, tienes razón. Suma de acuerdo al vendedor. Ese va a ser. ¿Cuál es el criterio? Que sea del vendedor Paul. ¿Cuál es el rango de suma? Las cantidades. Ahora sí. Ya está. Cierro mi paréntesis. Entonces, la primera parte está referido, acuérdense, a lo que voy a buscar de la condición, que es desde el rango. ¿Qué busco este rango? Esta condición, que sea de este vendedor. ¿Para qué? Para que me sume recién en la columna de cantidad. Ya está. Apretamos Enter y nos da que las cantidades realizadas por el vendedor Paul son 50. Entonces aquí veamos, tenemos 18 más 16 más 16 y ya no hay más, ¿no? Pues que sale 50. Muy bien. Ahora, ¿cuánto es el monto ente realizado por la vendedora Marcia? Entonces, ¿cuánto es el monto en ventas? Otra vez vamos a sumar. Entonces, tenemos igual sumar sí, porque es bajo una condición. Vamos a sumar siempre y cuando las ventas sean de Marcia. Entonces, otra vez, el rango que cumpla un criterio, rango va a ser ¿sí? La vendedora, que sea, ¿cuál es el criterio? Que sea Marcia. ¿Qué es lo que quiero que sume? Las ventas. Cierro paréntesis y aprieto Enter. Está. 904 vendrían a ser las ventas realizadas por la vendedora Marcia. Aquí está, 268, después tiene 369 y 267. Entonces, esto sería la sumatoria de las ventas realizadas por la vendedora Marcia. Ahora tenemos cuánto es el monto en venta realizado por el vendedor Paul y que sea de la sede Comas. ¿Cuánto es el monto realizado por el vendedor Paul que sea de la sede Comas? Entonces, observemos que nos están pidiendo una sumatoria, porque cuánto es el monto de ventas, pero bajo dos criterios, que sea de Paul y que sea de la sede de Comas, ¿no? Entonces aquí tenemos igual sumar, pero es una suma de conjunto, con dos criterios. Bien, rango de suma, aquí también acuérdense cuando trabajamos con conjunto, el rango que va a sumar son ventas, entonces esto es nuestro rango, punto y coma. Ahora, el rango para el criterio, acuérdense, rango para el criterio. Lo primero es que sea del vendedor Paul. Entonces, Paul se encuentra en donde dice vendedor. Ese es el rango del criterio. ¿Cuál es el criterio? El criterio es Paul. Ahora, el siguiente rango de criterio. El siguiente rango de criterio es sede. Acá está, sede.
Ese es el rango. ¿Cuál es el criterio de ese rango? Que sea comas. Y eso va, acuérdense, en comillas. Bien, terminé mis comillas, cierro mis paréntesis y aprieto Enter. Ya está. Entonces, ahí está. El monto de las ventas realizadas por Paul y que sean de la C de comas, o sea, que coincida Paul y comas. Aquí no, este es de comas, pero es de José. Aquí está Paul, pero es de los olivos. Acá hay comas con Paul, que es lo que me piden, comas y Paul. Y aquí 587, parece que es el único, veamos. Después, aquí está Paul, pero es de San Martín. Después, aquí es comas, pero es con Juan. Comas con Juan y comas con José. Entonces, la única celda, la única fila es comas con Paul, 587, y eso es justamente lo que me está devolviendo. Muy bien. Entonces, estas son algunas de las funciones las cuales pueden trabajarlo y practicarlos, ¿no? Para su próxima tarea. Revisen bien el video, revisen bien las sesiones. En su aula virtual, observen por favor que lo que les está correspondiendo es en la semana, ¿no? A ver, observen, ya, en la semana 10 tienen el T3, ¿ya? En la semana 10 tienen el T3, así que estén atentos, estén revisando los ejemplos, estén revisando los videos, para que no tengan ningún problema con respecto a su evaluación. Bien, entonces terminamos con nuestras conclusiones. A ver, veamos. Bien. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, una función es una fórmula predefinida en Excel o por el usuario. Así es, nosotros también podemos crear nuestras funciones, darle un nombre, que opera con uno o más valores y devuelve un resultado que aparecerá directamente en la celda o será utilizado para calcular la fórmula que la contiene. Permite realizar operaciones matemáticas, lógicas, estadísticas, de búsqueda, etcétera, de una manera más rápida y eficaz, porque actualiza inmediatamente. Las funciones devuelven un valor y las partes de una función son el nombre y el argumento. Las funciones matemáticas son suma, la función suma, la función sumar sí, función redondear, función raíz, función potencia, función entero, función sumar sí conjunto. Las funciones estadísticas, dentro de las cuales hemos visto la función max, función promedio, sí, función contar sí, función contar sí conjunto. Después tenemos las funciones de texto, que van a ser la función derecha, la función izquierda, la función longitud, la función concatenar, ¿no? Y más funciones. Bien, jóvenes, entonces estén atentos a su aula virtual. Próximamente les voy a colocar videos para que puedan guiarse y poder realizar muy bien su tarea. También lo que deben tener en cuenta, por favor, es que al momento que van a subir su tarea, debe ser con el mismo, en el mismo formato, o sea, en Excel. No cambien a PDF, no hagan capturas de pantalla. Tienen que subir, por favor, el mismo archivo en Excel, porque bajo eso se les va a revisar la tarea. ¿Está bien? Bien. Muchas gracias por la atención. Será hasta la próxima videoconferencia.